en ningún otro software. Quiero que por esta vez o esta semana al menos traten de hacer los procedimientos de manera manual, ¿sí? Luego vamos a usar el software o los softwares que ustedes quieran. ¿En qué nos ayuda a hacerlo de manera manual? Nos ayuda a entender el porqué de las relaciones y el cómo de las relaciones que estamos usando. Entonces, este es un repaso estadístico. Se nos dice, con los siguientes datos muestrales, o sea, los que tienen ahí en la tabla, ojo, ya se nos está hablando de datos muestrales, ¿ok? Entonces, eso quiere decir que hay una población de la cual hemos sacado una muestra. Ya. Realizar inciso A a inciso D. Voy a traer mi tablet. Permítanme conectarme de la tablet. Vamos a hacer un sketch de el trabajo. Listo. Entonces, ustedes tengan la diapositiva abierta, chicos. Yo voy a compartirles una pizarra para que avancemos ahí. ¿Pueden ver mi pantalla, muchachos? Todavía no, Inge. Ok. Vamos a hacer volver a compartir. Ahora sí la pueden ver. Ok. Entonces, les decía, para comenzar desde esa introducción que nos dan, nos hablan de que tenemos una población. La población de estudio la define el investigador. ¿Sí? Si mi interés, les decía ayer, es estudiar el comportamiento, características de toda Bolivia, mi población de estudio será Bolivia. ¿Qué hacen los del INE con las encuestas de hogares? Pues su población es Bolivia, entonces lo que ellos hacen para estudiarla es tomar una muestra. Esa muestra de los bolivianos tiene que ser representativa de la población. Esta muestra le voy a llamar N minúscula. Esa es para mí una N minúscula, chicos. No es M, es N. ¿Sí? Si la población es de estudio, estudiantes universitarios de la UNSA, nada más, entonces mi población será esa, incluyendo a todas las facultades y carreras. Mi muestra chiquita va a ser representativa. Tendrá que tener gente que represente a todas las carreras de la UNSA. ¿Sí? Y así. Les decía, y es buen momento para aclarar esto, que
los indicadores poblacionales para nosotros son parámetros. Si no manejaron esta terminología antes, es bueno aclararla. Parámetros, ¿sí? ¿Qué parámetros vamos a tener? Vamos a tener, por ejemplo, las medias poblacionales, que las denotamos con mu. Mu sub x, mu sub y, dependiendo de para qué variable estamos calculándolas. Tenemos la varianza, ¿sí? Sigma cuadrado sub x, sigma cuadrado sub y. Tenemos, por ejemplo, no voy a citar todas, solamente algunas. Tenemos la correlación, un phi. ¿Sí? La correlación entre x y y, la correlación entre a y b. Esos son parámetros. Lo característico de los parámetros es que estos parámetros son fijos. ¿Qué quiere decir que sean fijos? Que existe un solo valor. ¿Sí? La media de la edad de los habitantes de toda Bolivia va a ser un solo valor, obviamente en un mismo tiempo. No sé, esa media serán 18 años, somos jóvenes en general en Bolivia. Sí, es fija, va a haber un solo valor. Ahora, con respecto a la muestra, nosotros vamos a poder tomar vamos a poder tomar de la población cuántas muestras querramos. Esa podría ser una primera muestra, n sub 1. Para esta n sub 1 voy a poder calcular los indicadores muestrales. Sí. En vez de la media poblacional, voy a tener medias muestrales. Y esas las definimos con, por ejemplo, un X barra o un Y barra. Medias muestrales. En vez de la varianza poblacional, voy a tener varianzas muestrales. Un S cuadrado sub X. Un S cuadrado sub Y. En vez de correlación poblacional, voy a tener correlación muestral. R, ¿no? R entre X y Y. R entre y etcétera. Covarianzas también. Covarianzas poblacionales, covarianzas muestrales. La característica de estos indicadores muestrales es que estos son aleatorios. ¿Sí? No son fijos. Va a haber variabilidad dentro de estos indicadores muestrales. Y esa variabilidad se puede ver reflejada, por ejemplo, en lo que decía en un inicio, podemos tomar tantas muestras como querramos. ¿Sí? Yo de acá voy a sacar otra muestra a la que le llamo N2. Y para N2 puedo calcular otra vez estos indicadores muestrales y voy a tener otros valores. Puedo sacar un N3 y lo mismo, ¿no? Otros indicadores muestrales. La notación, chicos, que ustedes ven ahí, que hace una diferenciación, es muy importante. Tómenla en cuenta porque vamos a usar esa diferenciación en estos procedimientos. Lo último que voy a adicionar, tanto a parámetros como indicadores muestrales, son los betas. Entonces vamos a tener por acá un beta sub J para los modelos econométricos, poblacional, y para términos muestrales voy a tener un beta sub J sombrero. ¿Sí? Entonces beta sub J es fijo, es un solo valor, pero beta sub J sombrero es una variable aleatoria. Listo. Entonces, el ejercicio nos dice, con los datos de X y Y, que son datos muestrales, nos dice primero qué observa en la gráfica de dispersión.
Entonces, ya en el ejemplo, inciso A, realizar una gráfica de dispersión. Entonces, en el inciso A, ¿qué tenemos que hacer? Esto, ¿no? Tenemos acá X, tenemos Y, y ahí graficamos. Un paso básico, chicos, y que a ustedes les va a ayudar a inferir de manera preliminar relaciones y entre sus variables va a ser una gráfica de dispersión. ¿Ok? Si tenemos una gráfica de dispersión de estas características, así con muchos puntos, pues podemos inicialmente inferir que no hay una relación notoria. Sin embargo, si tenemos datos que se aproximan a un patrón, cualquiera sea ese patrón, podría ser un patrón tal vez descendente, ¿sí? Ahí, al parecer, sí hay un grado de relación y podemos estimar esa recta de regresión que el día de ayer les comentaba. ¿Okay? Entonces, es importante comenzar haciendo las gráficas de dispersión. O sea, inciso A, realizan eso. Inciso B, calcular las medias muestrales. ¿Cómo se calculan las medias muestrales? X barra y Y barra, pues simplemente sumatoria de X sub I dividido entre N, sumatoria de Y sub I dividido entre N. Inciso C, calcular las varianzas muestrales de X y de Y. Varianzas muestrales, S cuadrado de X va a ser igual a la sumatoria de X sub I menos el X promedio al cuadrado dividido entre 1 sobre o N menos 1. Similar para el caso de S cuadrado Y, ¿no? Sumatoria de Y menos Y promedio al cuadrado dividido entre N menos 1. Inciso D, calcular la covarianza y el coeficiente de correlación entre X y Y. ¿Qué puede concluir? Calculamos la covarianza, mantengamos notación. Entonces vamos a calcular S entre X y Y, que es la covarianza. Eso va a ser igual a ¿qué? A X sub I menos X promedio por Y sub I menos Y promedio, dividido entre N menos 1. Y nos piden también la correlación. R minúscula XY es igual a, va a ser esto igual a la covarianza XY dividido entre la raíz cuadrada, o si quieren mejor, entre las desviaciones estándar entre S de X y S de Y. Y finalmente el inciso E. En el inciso D se les dice qué puede concluir. Ambas, les había dicho, ambas, covarianza y correlación, son medidas del grado de asociación entre las dos variables. Pero la que podemos usar para hacer una lectura fácil y conclusión de el grado de correlación es el coeficiente de correlación, R. Se calcule, vean qué les dice ese valor. E inciso E, se les pide estimar el modelo. Ahora, me voy a adelantar a darles una fórmula que enseguida vamos a hallar, vamos a describir el procedimiento. Para este modelo, Y estimado, que es igual a un beta 0 estimado más beta 1 estimado X y, ¿sí? Se nos dice estimar el modelo. Cuando se nos habla de que estime el modelo, lo que se nos pide es calcular beta 0, sombrero, y beta 1, sombrero. ¿Sí? Beta 0 se va a calcular a través de Y promedio menos
Beta 1 sombrero por X promedio. Beta 1 sombrero se calcula a través de la covarianza, la covarianza entre X y Y, SXY, dividido entre la varianza de X, S cuadrado de X. ¿Ya? A estas notaciones, chicos, seguramente en algún momento voy a denotarlas así. Esto es igual a covarianza entre X y Y dividido entre la varianza de X. ¿Okay? Entonces, vean a qué hemos llegado. Nosotros estamos en la materia de econometría, necesitamos calcular inciso E. Para calcular el inciso E necesitamos hacer los anteriores incisos. Necesitamos repasar un poquito de estadística y aterrizar en esto. Entonces, lo que quiero, chicos, es que cada uno haga este ejercicio, lo haga en papel, ¿ok? Y las primeras personas que lo terminen, pues me avisan, le toman una fotografía que sea legible a su tarea y la van a mostrar en pantalla para que podamos confirmar esos resultados. Entonces decía, a las 3 primeras personas que terminen les damos un punto extra. ¿Ok? Entonces vamos con eso, chicos. De todos modos, voy a estar acá en alguna pregunta.
Dinos pantalla, por favor. Yo dejo de compartir ahora mismo. ¿Inge se escucha? Sí. Hallé primero el X promedio, ¿no? El X promedio me salió esto haciendo la sumatoria, ¿no? Con la formulita y me salió esto, 38,9. Después salió el Y promedio y me salió 63,9. Después salió las... Ok. Hasta ahí, Renato, ¿tienes los mismos valores? Sí, ingeniera. Ok. Vas a ir comparando, Renato, por favor. Listo. Vamos adelante, Cristian. Ya dije, después salió las desviaciones estándares. ¿Dónde está? Aquí está. Este es el inciso. Este es el inciso 6. Haciendo la formulita de, ¿cómo se dice? Usando esta fórmula, ¿no? Que restaríamos el XI menos el promedio, que sería 38,9. Me sale esto, lo dividimos entre n menos 1, que sería 9, y me sale esto, la desviación estándar, la varianza de X, y su desviación. Varianza muestral. Sí, sacando su raíz, me saldría 35,80 la desviación. Y lo mismo con Y, ¿no, Inge? Esto y esto. Ok. Entonces, Renato, la varianza muestral de X debería ser 1281.63. Varianza muestral de Y. ¿Tienes eso? La de X es similar, yo tengo 1284.32. Así sí, sale el valor sobre. Ok, 284. ¿Y la de Y? La de Y, no puedo distinguir qué número es, perdón. Es 390,37. Y yo saqué 180.1. No me confundí, Inge, entonces. Lo hice a calculadora y claro. Mayra Alejandra, yo saqué lo mismo que Renato, 180,1, pero no estoy segura si está bien. Es lo mismo que Renato. Ahí está. Dicen que sí. Sí, va bien. Me Listo. Entonces, Renato, tómale una foto, por favor, a tu trabajo y tú preséntalo. Gracias, Cristian. Si esos han estado, si no están correctos esos resultados, pues va a influir en todo lo demás. Así que dejemos que Renato presente. Está bien. Ingeniera, yo lo hice con un Excel. Y como dijo, paso por paso, más que todo, ¿no? Siguiendo las fórmulas. Está bien. Le presento, por favor. ¿Se puede ver, no, ingeniera? Se puede ver. Perfecto. Acá tengo, por ejemplo, los datos iniciales, ¿verdad? Y acá, como no sabía dónde estaba el kilo al cuadrado, por ejemplo, acá lo puse como las fórmulas por partes para hallar cada una de las preguntas que nos dan. Por ejemplo, para el inciso A, saqué igualmente acá la gráfica de dispersión. Para el inciso B, la muestra de la media, ¿no? Saqué primeramente la sumatoria y acá, como puedo observar, lo dividí entre 10 porque n es 10 y saqué una media. Muy Para bien. el inciso C, igual que saqué la formulita de fotito. Y de igual manera, con ayuda del Excel, primeramente hallé lo que sería la sumatoria de la X sub I menos la X media. ¿Dónde saqué eso? En esta parte de acá, X menos X medio, para cada uno de los valores. Y al final saqué lo que sería una sumatoria total, que es lo que se nos pide. Y asimismo, acá lo dividí entre 9, que sería n menos 1, y me da el valor de 1284.32.
lo mismo para ese ¿qué sería? La varianza de Y. Saqué los mismos datos acá, la media, y de igual manera saqué la media, ¿no? Dividida entre el n-9 para el inciso Sí. C. Para el inciso D, aquí, por ejemplo, ustedes le hicieron un cambio, ¿no? Era referente también. Y de igual manera, acá puedo observar la formulita que me hice para cada una de las variables. Ujú. Para ahorita los datos y saqué como diría, una sumatoria también, ¿no? Como se nos pide. Ujú. Y de igual manera lo dividí entre n-1, que es 9, y Sí. me da un valor de menos 410.12. Ok, listo, ahí paremos. Sí. Mayra, ¿tienes el mismo valor? Covarianza entre X y Y. La covarianza no pude sacarlo, Inge. El inciso... No, el inciso es menos 410. Sí, yo tengo menos 410,122. Ok, perfecto. Menos 410. Mayra, continuando contigo. ¿Qué te dice ese menos 410 de covarianza? En el inciso D se nos decía también, la pregunta completa era, ¿qué puede concluir? La verdad no sé, ingeniera. Ok, entonces, en covarianza, y repito, leer el valor es un poquito difícil porque depende de las unidades. Sin embargo, los signos nos ayudan a al menos saber qué tipo de relación lineal entre las variables X y Y estaríamos obteniendo. Nos da un signo negativo. Eso nos dice que si no sabemos todavía si el grado de relación es fuerte, chico, al menos sabemos que esa relación es negativa. ¿Okay? Eh, ¿Cuánto te sale R, el coeficiente de correlación muestral, Renato? ¿Verdad? Ingeniera. En el inciso R. D necesitamos calcular el coeficiente de correlación también. No lo lees. Ok, Y que entonces puedes hacerlo le ahora. sale menos 0,85. Está bien. Ok, entonces puedes hacerlo ahora mismo, Renato. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Esa covarianza de menos 410 la divides entre, si quieres, como tienes varianzas, le pones raíz cuadrada, Raíz cuadrada ¿sí? O le de la pones varianza. de la multiplicación de las varianzas. Exacto. Mm, el problema después, ingeniero, es que tengo que cambiar el idioma del Excel. Y justamente en inglés no sé, no Ok, sé cómo decirle. No sé cómo sacar raíces. Cristian, ¿a ti te sale Menos 0, 0.80 y cuánto? menos 0,85 y como R tiene que estar entre menos 1 y 1 estaría bien. Sí, Ok, está bien. perfecto. Menos 0.8. Se dice que, ¿no? La experiencia dice que si la correlación es mayor a 0.7 en valor absoluto, es una correlación fuerte. Entonces, estamos hablando de que X y Y están altamente correlacionadas de manera negativa. Y la gráfica de dispersión que ustedes hicieron nos dice eso, ¿sí? Los puntos de dispersión no están tan alejados de una tendencia. Y vemos que esa tendencia también es negativa. Hay una pendiente negativa ahí. ¿Okay? Listo. Vamos abajo, Renato. Y finalmente calculamos el beta 0, es positivo. Podría ser negativo, sí, si el intercepto con el eje Y es negativo, pero en este caso no lo es. No. Y beta 1 tendría que ser negativo. Hemos visto que esa relación entre X y Y es negativa. Exacto. Y Ahí. tienes menos 0.3193. Para beta ¿Está 1, sí. bien el valor, chicos?
correcto el valor de beta 1 sombrero menos 0.3193. Sí, que debe estar bien, porque es Sí, sí, está bien, a mí me sale eso. Listo. Súper. Perfecto. Entonces, Y lo que les había dicho, chicos, para finalizar el ejercicio es que este inciso E lo vamos a ahora deducir. Vamos a deducir estas fórmulas, pero ya inicialmente ustedes conocen que el cálculo de los parámetros está muy relacionado con un cálculo de la covarianza, con un cálculo de la varianza, ¿sí? Y es un ejercicio que puede mostrarles un poquito del paso a paso. Listo. Gracias, Renato. está bien, ingeniero. Ya les puse por si acaso igual sus puntos extra. Y ahí vayan verificando cualquier anomalidad, siempre necesitan decírmelo. Listo, chicos. Entonces pasamos a análisis de regresión con dos variables, que es el siguiente capítulo. Lo que voy a hacer es, déjenme ver si puedo compartir desde la computadora pantalla. Sí, creo que sí. Perfecto. Entonces, estén conmigo una media hora más, chicos, luego vamos a tener un descanso. Análisis de regresión con dos variables. Este es el capítulo número 3, imagino, en el libro de Gujarati, el 2 o el 3. Y en el de Dowfery es el capítulo 2. ¿Okay? ¿Qué relaciones vamos a ver acá? Vamos a ver el grado de dependencia que tiene Y con relación a X. El día de ayer, cuando les daba una introducción, veíamos cómo Y, que era el consumo de bebidas alcohólicas de los estudiantes universitarios en Año Nuevo, es influenciado por varias X, ¿no? Ahí estaba la edad, estaba con quién comparte las fiestas, el estudiante, y varias X. Entonces, vamos a comenzar por lo más simple, que es aislar una sola de esas X. ¿Sí? Queremos ver cómo una de las X, tal vez la más importante o la que les interesa a ustedes, afecta a Y. Ojo, no estoy diciendo que como X causa Y, sino cómo afecta, porque ese grado de afección podría ser, les decía ayer, bidireccional, X afecta a Y afecta a X, o X afectará a Z y Z afectará a Y, ¿sí? Entonces, no estamos hablando específicamente de que X está causando Y, sino que hay un grado de afección. Listo. Bien, entonces en pantalla ustedes tienen un ejemplo introductorio. En el eje, en la columna primera, como la variable Y, tienen el consumo familiar semanal en dólares. ¿Okay? ¿Qué significa esta variable? Es muy común, chicos. Lo que se hace es tomar información de todos los gastos de la familia que vayan al consumo de bienes y servicios. Renato, por ejemplo, esta semana, su familia habrá ido al mercado, habrá pagado los servicios del agua y de la luz, habrá pagado la colegiatura de su hermano menor, y etcétera. Todos esos gastos son consumo de bienes y servicios. A veces esta variable de consumo se va a dividir en consumo de alimentos, que podría ser de nuestro interés, consumo de servicios específicamente, consumo de bienes durables, consumo de, y etcétera. ¿Sí? Pero en este caso es una medida general. Se nos dice que es a la semana. Y vean, en la primera fila tenemos X, que es ¿qué? Ingreso, es el ingreso familiar. Semanal, ingreso familiar semanal. Entonces, tenemos valores de la variable X que van desde 80 hasta 260.
Renato, ¿qué decíamos ayer sobre X? X era ¿asumíamos que era fija o asumíamos que era una variable aleatoria? Si no estoy mal, era una variable aleatoria, ingeniera. Ok, eso era para Y, ¿no? Y es una variable aleatoria y X, decíamos, es fija. Y eso lo pueden ver ahí en la tabla. Para X igual 80, un valor fijo, tenemos varios valores de Y. X fijo 80, Y aleatorio, varios valores. Ahora ustedes me dirán, pero X está asumiendo valores de 80, 100, 120, sí. Pero para un valor puntual, fíjense, si nos paramos directamente en 80, vamos a tener distintos valores de Y. ¿Sí? Esa es la consideración que estamos tomando. Para un ingreso semanal de 100, tenemos consumos familiares que van desde 65 hasta 88. Listo, a ver, observemos un solo valor. Este es 55. 55 que está en la columna de 80. ¿Qué nos dice este 55? Nos dice, esta familia que genera ingresos de 80 a la semana, de esos 80 está gastando 55 en consumo. Y el restante, 35, seguramente está yendo a ahorro. Sí. Hay familias que consumen poco y hay familias que consumen mucho, ¿no? Hay otra familia que también gana 80 a la semana y que consume 75 de esos 80. Y el ahorro será simplemente 5. ¿Ok? Listo. Entonces, estamos asumiendo, ya vamos a asumir que estos datos provienen de una población. Imagínense que es un municipio, bien chiquito, un pueblo. Hemos encuestado a todas las familias y estos son los datos de toda la población. ¿Por qué es importante esto? Porque de esta población vamos a sacar muestras. Ya les había dicho que podemos sacar tantas muestras como deseemos de la población. Ahora, si yo quiero sacar la media poblacional, lo único que debo hacer es la media poblacional de Y. Debo sumar todos estos valores. 55 más 60 más 65 más 70 más 75, etcétera. Todos estos, los que están en la panza de la tabla. Sumarlos y dividirlos entre el número total de datos. ¿Qué es eso? A eso se le llama media, pónganle no condicional o simplemente media. ¿Cómo se la refleja? Es, chicos, triste no poder usar el lápiz acá, pero si quieren, en simbología es un E de X, un E de Y, la esperanza de Y, es la media. Sin embargo, lo que se hace en econometría es agregarle más información para poder calcular esas medias. ¿Qué información adicional tenemos? Nosotros tenemos la información de los ingresos de X. ¿Okay? Por lo tanto, vamos a poder calcular una media condicional y es la que tienen ahí en la última fila. ¿Sí? Es la media de Y condicionada en X. ¿Qué significa eso? ¿No? Entonces, que para cada uno de los valores de X, para X80, para X100, para X120 y así, vamos a poder calcular una diferente media de Y. ¿Qué estoy haciendo entonces? Estoy siendo más preciso, ¿sí? Si yo digo cuál es el promedio de consumo de las familias en este pueblo, pues
haré la suma de todo lo que les había dicho, toda la panza, lo divido entre el número de datos y saco una media. ¿Esa media es representativa de todos? Sí, pero si quiero ser más específico diré, ¿cuál es la media de consumo de aquellas personas que ganan 80? En ese caso, solamente agarro a los que están debajo de ese valor 80, a esas familias, 5 familias, las sumo y las divido entre 5. Y eso es 65. ¿Cuál es la media de una familia que gana a la semana $100? Lo mismo, agarro los datos de consumo familiar para el ingreso familiar de 100, los sumo, los divido entre el número de datos y hallo la media con eso. Lo que quiero que saquen de este ejemplo, chicos, es la intuición de que el hecho de adicionarle información, le estoy adicionando información de X, hace que esas medias sean lo más aproximada posible al grupo del cual estoy hablando. Entonces, ahí abajo tienen algo de lo que les dije, valor esperado incondicional, cuál es el valor esperado de consumo semanal de una familia, de esa población, valor esperado condicional, cuál es el valor esperado de una familia cuyo ingreso mensual es de 140, por ejemplo. Pregunta, ¿cuál de los dos anteriores es el más certero? El más certero va a ser el valor esperado condicional porque me aproximo de manera más cercana al grupo específico que estoy queriendo evaluar. Ahora, ¿cómo está relacionado esto con la regresión? Tenemos en la derecha una gráfica de dispersión. Tenemos el eje Y, el eje X. En Y tenemos el consumo semanal, en X el ingreso semanal. Ponemos los datos en la gráfica de dispersión, como lo han hecho hace un momento, y trazamos una línea que conecta los puntos medios. Esos puntos medios están ahí denotados con un círculo. Esos puntos medios son la esperanza condicionada o la media condicionada de Y con respecto de X. Y esa media condicionada de Y con respecto de X es la regresión, esa que habíamos hablado ayer. Sí. Entonces, curva de regresión poblacional. Desde el punto de vista geométrico, una curva de regresión poblacional es tan solo el lugar geométrico de las medias condicionales de la variable dependiente para todos los valores fijos de las variables independientes. Aterrizo nuevamente, nuestra recta de regresión va a ser igual a ¿qué? A la media, a los puntos de las medias condicionadas de Y con respecto de X. Listo. Entonces, con eso, vámonos a lo que es la función de regresión poblacional, FRP. Así la vamos a abreviar. La función de regresión poblacional, esta f de X, va a ser igual a la media de Y condicionada en X, donde f de X denota alguna función de la variable explicativa X. Ahora, digo alguna función, ¿no? Nosotros sabemos que hay diferentes tipos de funciones
Pero para facilitar el trabajo, en todo este módulo, en econometría 1, así se llama esta materia, vamos a asumir que esa función es una función lineal. Los parámetros de una función lineal son el intercepto, aquí está el beta 1, y la pendiente, el beta 2. Entonces, esa función f de x simplemente la he convertido en una función lineal a través de esos parámetros. ¿Listo? Donde beta 1 y beta 2 son parámetros no conocidos, pero fijos, que se denominan coeficientes de regresión. Beta 1 y beta 2 se conocen también como coeficientes de intersección y coeficiente pendiente. Beta 1 va a ser entonces el coeficiente de intersección. Ese punto en el que la recta choca el eje Y. Y beta 2 es la pendiente de la recta. Recuerden que hemos comenzado con un ejemplo donde decíamos, estos son los datos de mi población entera, es mi pueblo y ahí hemos ido a tomar datos y hemos tomado datos de toda la familia. Por eso es que estamos hablando en términos poblacionales. Y en términos poblacionales, beta 1 y beta 2 son parámetros. Ya habíamos dicho que esos parámetros van a ser fijos. Hay un solo valor que representa la población. Y además son no conocidos. ¿Por qué son no conocidos, chicos? Porque en general nosotros en principio no vamos a tomar datos poblacionales. Si quieren analizar a la UNSA, no van a encuestar a todos y cada uno de los chicos de la UNSA. Sino, por términos de factibilidad, van a tomar una muestra que sea representativa. ¿Y qué hacen? Eso que no conocían, estos parámetros no conocidos, los estiman. ¿Sí? Entonces, estos parámetros otra vez van a ser fijos y no conocidos. Listo. Ya. Entonces, esto va a ser casi que entre paréntesis. Linealidad. El término de regresión lineal siempre significará para nosotros una regresión lineal en los parámetros, los beta. Es decir, los parámetros se elevan solo a la primera potencia. ¿Ok? Entonces, cuando escuchen regresión lineal, no estamos hablando, chicos, de la relación que existe entre X y Y, sino de la relación que existe entre, en realidad, solamente de las betas. ¿Sí? Las betas no tienen que tener ninguna otra funcionalidad. No vamos a poder hacer estimaciones con el logaritmo de beta 1, por ejemplo, o el beta 1 elevado al cubo. No. Los betas siempre van a estar solos ellos y elevados a la primera potencia. Entonces, vean la primera gráfica. Tenemos ahí una función cuadrática entre y y x. Veamos el modelo. Tenemos y es igual a beta 1 más beta 2x más beta 3x al cuadrado. Pregunta, chicos. Este modelito de y, ¿cumple o es una regresión lineal? Sí. ¿Por qué, Cristian? Porque el parámetro beta está a la potencia 1. Exacto, perfecto. Entonces, x puede estar elevado al cuadrado, acá podemos tener el logaritmo de y, lo que sea. Si se cumple la condición de que los betas no tengan exponentes, estén solos, no tengan una funcionalidad, podemos estimarlo a través de regresión lineal.
Exponencial. ¿Qué dicen de la segunda gráfica y el modelo? Y es igual a E elevado a la beta, 1 más beta 2 por X. Igual, ¿Por qué? porque sacando un neperiano no afectaría mucho, porque sería lo mismo. Porque los parámetros beta están a la potencia. Bueno, en realidad ibas bien, Cristian. Lo que necesitamos ahí hacer para que nuestros betas no estén dentro de ninguna función es sacar logaritmos neperianos y tratar de linealizar ese modelo que tenemos ahí. ¿Sí? Para tener esos betas, como habíamos dicho, sin ningún tipo de funcionalidad. Y bueno, el tercer ejemplo, la gráfica, y es igual a beta 1 más beta 2x más beta 3x al cuadrado más beta 4x al cubo, es igual lineal, es una regresión lineal. Los betas están como habíamos mencionado. Solo, chicos, en términos de la notación, creo que es el Daughtry, que maneja al intercepto como beta 0 y no como beta 1. Nosotros estamos tomando la notación del Gujarati, que es lo mismo. Igual Daughtry toma sus estimaciones no como beta sombrero, sino como B minúscula. ¿Ya? Tomen en cuenta eso cuando revisen la literatura. Listo, entonces, cierro ese paréntesis de linealidad y retornamos al ejercicio. Otra vez tienen ahí la tabla, datos poblacionales, Y consumo familiar, X ingreso familiar. Ahora, siguiendo el ejemplo de consumo individual, es que consumo familiar con X igual a 80 se expresa como, ¿no? Bien, entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos agarrado esa función de regresión lineal y en la parte de X, beta 2 por X, hemos reemplazado el valor de 80. Entonces, estamos haciendo el análisis para X igual a 80. Por un momento, o bien dejen de lado el término U. Ahí le hemos sumado más U, ¿cierto? Entonces, si yo reemplazo los valores también de Y, tengo los que tienen ahí, 55, 60, 65, etc. Miren, si yo solo lo dejara en 55 es igual beta 1 más beta 2 por 80. 60 es igual beta 1 más beta 2 por 80. 65 es igual. Recuerden que beta 1 y beta 2 son fijos. Entonces, esas igualdades son contradictorias. ¿Por qué? Porque una operación aritmética no me puede dar 55 a la vez 60 a la vez 65. ¿Cierto? Entonces, es muy importante este término de perturbación U, que es un término aleatorio, siempre. En econometría lo que buscamos es, chicos, explicar la variable Y en función de X. Grado de consumo de alcohol. Y está influenciado por edad, X1, por con quién pasa a las fiestas, X2, por tipo de universidad a la que asiste, por y etcétera. Tratamos de enlistar todas las variables X que podamos pensar. Sin embargo, siempre se va a generar un término aleatorio, aquello que no podamos explicar. Y eso es U. Ese término que va a asumir cualquier valor y sin explicación es el término de perturbación U. Entonces, ¿qué estamos haciendo? A la fórmula anterior
que tenían, y es igual a beta 1 más beta 2X, le adicionamos el término de perturbación U. Y eso cambia, miren el título, especificación estocástica de la función de regresión poblacional. Estamos poniendo el término estocástico. Por lo tanto, Y se expresa como la suma de dos componentes. Un componente que es sistemático, que es la primera parte, la esperanza de Y con respecto de X, o beta 1 más beta 2X, que es simplemente la media de consumo de todas las familias con el mismo nivel de ingreso. Y un segundo componente que es U, es el componente aleatorio o no sistemático. ¿Qué hace que econometría sea interesante? Es este término de perturbación U. Este término va a ocupar los últimos capítulos que vamos a ver en la materia. Los que llevaron econometría antes, se acuerdan de heterocedasticidad, se acuerdan de autocorrelación y de otras relaciones que se basan, estudian específicamente al término de perturbación. Listo. Inge, ¿Sí? ¿cuál es el nombre de esa U sub 1? ¿Estocástico o no se dijo otra palabra? Le vamos a llamar a U término de perturbación. Ya, gracias, Inge. Y ese es el que les muestro acá. Término de perturbación estocástico, U. Este término de perturbación es un sustituto de todas las variables que se omiten en el modelo, pero que en conjunto afectan a Y. Las razones de esa emisión pueden ser vaguedad en la teoría, falta de datos disponibles, variables representantes proxy o inadecuadas, una forma funcional incorrecta, y etc. ¿Qué es básicamente esa U? Esa U es algo que engloba a toda aquella información que no hayamos podido recolectar para explicar Y. ¿No? Ustedes dirán, a ver, ¿por qué los chicos consumen alcohol en fin de año? ¿Sí? Hay muchas variables, incluso el estado emocional de la persona. Muy importante en el consumo de alcohol. Si están felices, si están tristes, etc. ¿Cómo medimos ese estado emocional? Tal vez no lo podamos medir, no lo incluimos y eso va a ir a formar parte de U. ¿Se acuerdan cuando hablábamos en recolección de datos de constructo e indicador? Constructo es aquello que queremos medir, pero no tenemos una medida directa, así que lo aproximamos a través del indicador. Ese sesgo, esa desviación entre constructo e indicador va a formar parte de U. ¿Qué más? La forma funcional incorrecta. Tal vez en nuestra modelación hemos puesto todas las X de manera lineal y en realidad lo que necesitábamos era que una sea cuadrática, no lo sé. Ese error va a ir a formar parte de U, término de perturbación. Todo aquello, otra vez, que no esté siendo incluido para explicar Y. Listo. Déjenme ver. Listo, chicos, entonces démonos un descanso de 15 minutos. Vamos a regresar y ver la función de regresión muestral. Pasamos de la poblacional a la muestral. Son las 8:55. Retomamos a las 9:10, por favor.